Elaine, el tema que tú generalmente tratas en las redes sociales genera mucha controversia y siempre aparecen muchas personas que te atacan muchísimo. ¿Tú no te cansas de eso? ¿Tú no has Mm, pensado en algún momento como hablar de otra cosa así para evitar los ataques? no, ¿Por qué? realmente yo confieso que me inspira porque eso es uno de los precios de definirte y de opinar. O sea que definirse como persona cuesta, pero ¿qué es definirse? O sea, ¿cómo yo puedo decir yo me defino, o sea, como persona? Definirte es tú expresarle al mundo lo que piensas y defender tus ideas. Definirte es tú no apegarte al pensamiento de otro o a querer imitar lo que el otro dice para que caer bien. Definirte implica tú poder construir tu propio modelo de pensamiento en base a tus experiencias y eso tiene un costo. Sobre todo en una sociedad donde lamentablemente no tenemos la formación para poder desligar las ideas de las personas. Y la gente, cuando tú opinas, si no está de acuerdo contigo, lo que hace es atacar a la persona, no a la idea. Quizás por eso entonces que hay muchas personas en las redes que, por ejemplo, tú quizás la conoces personalmente, sabes que es una persona con cierto peso en sus ideas, en su forma de pensar sobre algún tema, pero en las redes, sin embargo, los evita los temas, Claro. sube frasecita, qué sé yo El cuánto, el selfie. selfie. No, porque lo puede hacer, eso tampoco, eso o sea, no es que no se pueda hacer, pero lo que te quiero decir es que quizás pasa hay un tema sobre la palestra social en un país o algo, y tuvo que esa persona quizás no lo comenta por miedo a lo que vayan a pensar de esta. Exacto. Y no tanto eso, sino que a veces no es por miedo. A veces es que lamentablemente opinar tiene un precio muy alto en una sociedad donde la libertad de expresión no se vislumbra. En el contexto social, el respeto a tus ideas se hace cada vez más difícil porque el ataque directo viene cuando yo no estoy de acuerdo con tus ideas. Entonces comienza literalmente la sociedad a involucrarse en una serie de odios y manejos personales inadecuados cuando yo no estoy de acuerdo con lo que tú piensas y la gente lo que hace para evitar eso no opina o no dice ideas muy personales que quizás puedan ayudarlo a definirse. Definirse implica que tú vas a dejar una huella y tu huella es única. Y quizás las dos podamos tener ideas muy similares en el tema, por ejemplo, del feminismo, pero lo vamos a manejar diferente porque somos dos personas diferentes. Entonces, eso implica la valentía de tu saber que la consecuencia va a ser dura, Y entonces, que no tú no le va a caer bien a todo el mundo, que no todo el mundo va a estar de acuerdo contigo. sí, pero también eso es también una decisión personal, o sea, no necesariamente hay que, o sea, me explico. Si tú crees en algo y no quieres expresarlo al mundo, cuando digo crees, o sea, una opinión de algo, tienes una opinión sobre algún tema, no quieres expresarlo al mundo quizá para evitar eso, tampoco está mal que se haga. Pues yo simplemente no quiero hacerlo porque yo no quiero entrar en discusión y punto. O siempre hay que definir su idea. Mira qué En todos los pasa. escenarios me refiero. La democracia del pensamiento se construye con pluralidad de ideas. O sea, de la única forma que vamos a ver todos los colores que tiene el mundo es cuando los colores salen y tú los ves con tus ojos y dices, hay morado claro, morado oscuro. Si las personas se callan por miedo a hablar, el único diálogo que va a ser el de los dos o tres que tienen la valentía de expresarse. Y no vamos a tener una real democracia de ideas donde podamos construir un discurso que yo pueda coger lo que a mí me cuadre de acuerdo a lo que estoy escuchando. Entonces, ¿cuál es el problema? Ahora mismo el mundo tiene demasiadas situaciones de las que todos deberíamos opinar, porque nuestras opiniones construyen ideas que mejoran y destruyen el mundo. Entonces, de la única forma que lo vamos a poder hacer es pudiendo respetar nuestras ideas y hablando con gente que no piensa como nosotros, tratando de entendernos y de respetar que el otro quizás nos está enseñando algo con su manera diferente de pensar, sin tener que matarnos, sin tener que insultarnos, sin tener que bloquearnos. El problema es que necesitamos entender que lo que básicamente deberíamos aprender es a tener el mismo respeto, no las mismas ideas. ¿Y por qué es tan difícil para alguna gente entender eso? O sea, se ha hecho tan difícil ahora en la actualidad el respeto a la opinión de la otra persona sin tener que agredirla. Mira, yo eso O lo sea, puedo... eso, perdón que te interrumpa, No, eso tranquilo. viene siendo,
hasta violencia Sí. verbal, en algunos casos llega raya en la violencia. Ujú. Entonces, ¿por qué? O sea, Es una manera de socializar lo que nosotros hemos aprendido en un modelo de comunicación. Cuando nosotros tenemos una familia, y siempre lo digo, la familia moldea mucho la relación que nosotros vamos a tener con el mundo. Las personas que respetan las diversidades y respetan la diversidad de opinión fueron escuchados en su familia y aunque mamá y papá o los adultos guías no estuvieron de acuerdo, respetaron esa idea. Y a mí me enseñan y yo soy el molde del helado y yo aprendo a conversar. Es lo mismo que tú me dices, concho, Lelani, en tu casa ustedes duran 2 horas discutiendo. sí. Porque en casa nos enseñaron a discutir. Discutir no es matarte, es intercambiar ideas y al final se llega a una conclusión. Eso es una habilidad. Eso es como tú aprendes a manejar. La comunicación debería ser un entrenamiento que nosotros hacemos desde infancia. ¿Cuántas familias entrenan a sus hijos en discutir? Sin un pecozón, sin un estrellón, sin que tú te pares incómodo y traes una silla. ¿Cuántos maestros escuchan a los estudiantes que opinan diferente a ellos o que los corrigen? O sea, cuando el estudiante corrige al maestro, Exacto. eso es un insulto. ¿Me entiendes? ¿Cuántos adultos escuchan a un adolescente que le dice, tú no tienes razón? Y de alguna manera le dan la razón al adolescente. O sea, o quizá no le dan la razón, pero por lo menos se establece un diálogo donde yo estoy escuchando lo que una persona que supuestamente tiene menos poder que yo o que piensa diferente me está diciendo. El respeto a nivel comunicacional se aprende haciéndolo, respetándonos. Y eso se moldea desde la infancia. Yo entiendo que lo que está sucediendo en sociedades como la nuestra nos revela mucho cómo está construida la violencia comunicacional que tenemos desde la familia. El tema de que hayan pocas ideas en la palestra y sobre todo en las redes sociales, donde muchos influencers, que ahora mismo es una de las maneras más importantes de comunicarnos, no se definan con tal de no perder followers, Exactamente. te está diciendo el miedo que hay a decir un discurso que sea disonante, que sea diferente, porque esa diferencia me puede hacer perder adeptos, porque no todo el mundo va a estar de acuerdo. Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, si yo vendo helado, va a ser mucho más difícil que yo le caiga mal a la gente si yo hablo de política. Entonces, déjame no hablar de política, déjame vender helado. Es más cómodo tú ser aceptado. Entonces, ahí nos vamos a otro tema. ¿Qué tan aceptada se siente la gente al momento de definirse? Eso es fundamental. Si yo estoy en un momento de mi vida, de mi autoestima y de mi conciencia, que lo que estoy necesitando es la aprobación del otro, yo no me voy a definir. Porque si me defino, yo no tengo la seguridad de que me van a aprobar. Sí, porque es que también eso es un punto a considerar, el tema de la autoestima, porque es Claro. que siempre vivimos tratando de buscar la valoración o la validación de un tercero. O sea, si yo llegué aquí, yo tengo que comportarme de tal manera, tengo que decir esto, no puedo hablar de tal cosa, porque si no estas personas que me rodean me van a mirar mal o van a pensar mal de mí, entonces no puedo decir o hacer esto. Entonces vivimos constantemente modificando nuestra forma de ser o actuando para eso mismo, para ser aceptados, que es el tema que hablamos en el episodio anterior que también nos llevó a este tema donde estamos ahora. Exacto. Entonces, ¿cómo está la autoestima de la humanidad? ¿Cómo está la autoestima de la gente que está literalmente en el momento de opinar? Entonces, Pero ahí caemos entonces en el punto que tú hablaste de la familia. Ahora, que me parece súper interesante. Y ahí lo concateno con el tema de la autoestima, porque para nadie es un misterio que la autoestima se construye, sobre todo en la crianza. Es así. sí, los modelos y sobre todo uno de los influenciadores más grandes son los adultos guías, que son relaciones significativas a quienes queremos complacer. Nuestros padres, nuestros Exacto. maestros directos, la persona que nos te crían, la abuela, el tío cercano, whatever. Entonces, en ese sentido, importantísimo entonces, en los primeros años de vida, ¿cómo fue esa aceptación hacia ti, de tus padres o quienes te criaron, tus maestros, hacia ti? Eso es determinante. Pero Y también cómo el respeto que hubo, sobre todo cuando tú opinaba. opinabas, o sea, si había un tema, por ejemplo, en la mesa, en la casa, si tú, por ejemplo, como niño, como joven, adolescente,
opinabas y por lo menos te escuchaban, sin agredirte, sin atacarte, aunque no estuvieran de acuerdo contigo, porque no es que tú dijiste una cosa y, sí, 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 claro que sí, no. Dijiste algo, quizás no están de acuerdo contigo, pero que te lo digan de una manera de, bueno, mira, tu punto es interesante, pero yo no lo comparto, no estoy de acuerdo, porque mira, lo que pasa es que si tú te pones a pensar esto y lo otro, a que no, porque tú no puedes decir eso, mira, mejor cállate la boca, porque tú estás loco, ¿cómo tú dices eso? ¿Entiendes? Mira, para que tú entiendas, una de las necesidades básicas del ser humano, descritas por ejemplo, Maslow, que es uno de los grandes pensadores de las necesidades humanas y sobre todo vinculados en mi mundo publicitario, que nos enseñó perfectamente cómo persuadir a la audiencia, es el reconocimiento. Cuando te reconocen, te dicen existes, estás, te veo. Cuando un padre o una madre o un adulto guía, en los primeros 5 años de vida que se construye la identidad, quién soy, donde yo comienzo a identificarme como un niño, comienzo a identificarme que tengo genitales masculinos, que pertenezco al género masculino porque veo a mi papá que se parece a mí, y comienza lo que nosotros llamamos un proceso de identidad sexual. El reconocimiento es vital para yo poder tener, como digo yo, la base del éxito en la vida. Cuando yo recibí aprobación de mis adultos guías, ya a mí no me importa tanto la aprobación de afuera, porque ya me llenaron mi tanque. No sé si me captas. Sí, claro que sí. Entonces, mucha gente que lamentablemente no recibieron esa aprobación en las primeras etapas de infancia, la van a buscar en la etapa de adultez. ¿Y cómo la voy a buscar? De una manera generalmente llamando la atención. Voy a necesitar tener un carro de lujo, voy a necesitar tener dinero para mostrar lo que no tengo, mis vacíos tengo que ocultarlo con la escarcha de la hiper este espectáculo de mi vida, de mi perfección, de que yo soy el mejor profesional. Eso necesita obviamente que todas las luces sociales se vean y estén encima de mí para yo poder reconocerme, porque no me reconocieron en infancia. Entonces, volvemos al tema de opinar. Este tema me gusta mucho porque necesitamos que la gente opine. Estamos en un momento de la historia de la humanidad donde las opiniones son muy necesarias, porque los extremismos están a flor de piel. Tenemos extremismos ideológicos que están destruyendo el mundo. Aunque también eso es una opinión. Claro, pero cuando tu opinión daña mis derechos, cuando tu opinión daña mi integridad y mi dignidad, tenemos que revisar tus opiniones. Claro, eso es así. Entonces, tenemos un problema ahora, por ejemplo, en el tema del medio ambiente, no hay que explicarlo. O sea, el tema de la negación a un daño que está sucediendo y que la ciencia lo ha demostrado 1000 veces, está causando un impacto que nos está afectando a todos. Cuando hablamos de opiniones, es muy importante que entendamos que las ideas necesitan ganarse el respeto. Las personas no tienen que ganárselo. Las personas ameritan el respeto porque son personas. Independientemente de que tú y yo opinemos diferente, yo no tengo el derecho de irrespetarte. Pero dice un dicho que el respeto se gana. El respeto se gana en la medida que yo te respete. Pero ¿qué pasa? Si tú y yo estamos conversando y tú me respetas porque no estás de acuerdo con mis ideas, entonces ahí hay un conflicto que generaste tú por no entender la diferencia y la pluralidad de las ideas. Claro. Entonces, obviamente, si yo te estoy respetando, si yo te golpeo, si te insulto, pues entonces ya yo estoy rompiendo lo que llamamos la línea social, donde yo te estoy literalmente agrediendo. El problema está, lo veo yo así, es el tema también de la imposición. Porque es que cuando en una discusión sobre un tema, cuando digo discusión me refiero, ¿verdad?, a una comunicación entre dos más personas que estén discutiendo un tema. Si un bando o un lado quiere imponer lo que piensa a los demás, ya hay un problema. Claro. Porque no es lo mismo que estamos conversando, que tú expreses tu modo de ver o de pensar sobre ese tema y que los demás también lo hagan y simplemente se pongan sobre la mesa todas las ideas y bueno, cada quien aprende lo que tengan que aprender, esté de acuerdo con esto, no esté de acuerdo con esto. Cuando tú quieres que los demás, todo el mundo piense como tú pienses, porque eso es así. Lo que pasa es que hay un tema de que a ti no te interesa conversar, a ti lo que te interesa es ganar. Exacto, convencer
y ganar. A ti lo que te Punto. interesa es inflar tu ego porque tú tienes la razón. Y demostrar que tú eres el que sabe, y yo hablé y te destruí y gané. Ya, punto. Entonces esa persona te está diciendo qué tan mal está su autoestima, qué tan, qué tanto, qué tanto necesita validarse, qué tampoco lo validaron cuando niño. Las reacciones y los comportamientos de los demás dicen más que sus palabras. Y eso lleva inclusive a muchas personas a tergiversar, inclusive conceptos y eso, con tal de Claro. llamar la atención. Y a mentir y a exagerar. Entonces, hay un tema que yo entiendo que no podemos dejar de tocar y es que cuando nosotros estamos opinando y sobre todo cuando estamos construyendo un diálogo y una conversación, es muy importante que podamos escuchar opiniones diferentes. Porque ¿cómo nosotros vamos a mejorar nuestra opinión si todo el mundo está de acuerdo contigo? Claro. Entonces, en el momento de que nosotros estemos haciendo una opinión y vengan argumentos diferentes, todos, con respeto, vamos a hablar, vamos a debatirlos todos. No, es que siempre se aprende algo. El problema es Siempre que se si tú te pones a analizar, cuando tú, mira qué pasa, esto es lo que pasa que a veces me tranco. En una sociedad o en un grupo de personas donde la autoestima no es buena, donde yo no tengo una validación personal, donde a mí tampoco me aprobaron en infancia, pero yo no me siento con la suficiente valentía de poder empantalonarme yo y llenar esos hoyos que me quedaron de infancia, trabajándome y puliéndome y siendo mi mejor versión, porque eso amerita un trabajo personal muy duro. Entonces a mí se me hace muy difícil compartir con personas que piensen diferente a mí, porque se me hace difícil reconocer al otro, se me hace difícil reconocer que el otro, a pesar de sus diferencias, existe, está y puede perfectamente coexistir conmigo en el mismo mundo. Lo que yo quiero es pisotearte, es nublarte o silenciarte. Sí. Y por eso entonces te ataco. Que es lo que vemos en muchos de los temas. Y esas son las personas que realmente espantan a mucha gente y a que se definan evitando a ese tipo de personas, porque que hay muchos. Entonces gente que dice, mira, ¿tú sabes qué? Yo lo reconozco, yo soy así. Yo sé. Entonces yo en muchas ocasiones, de verdad, yo con tal de evitar y ponerme a discutir con fulanito, mira, yo mejor me quedo callado. Pero ahí yo tengo que hacerte y la observación que yo siempre te hago. De la única manera que tú vas a poder lograr que otras personas, que igual que tú, necesitan opinar, opinen, es opinando. Y yo siempre le digo a la gente, en el momento que tú estás en una conversación y tú veas que alguien está pisoteando, atacando o irrespetando las ideas del otro, páralo. Porque eso es violencia. Es lo mismo que si tú ves una gente golpeando a otra en la calle o matando a otra, tú no te puedes quedar sin hacer nada. Entonces nosotros como interlocutores, como partícipes de un diálogo, necesitamos intervenir como la policía. Ey, pero espérate, tú no tienes que atacarlo. Pero ¿y por qué tú tienes que insultarlo? Pero, ¿y cuál es la necesidad de tú incomodarte de esa manera? Ustedes pueden conversar. Entonces, intervenir para nivelar y ubicar a quien quiera que arma una dictadura de ideas. Entonces, yo entiendo que el problema aquí está en que quizás los que tienen miedo pudieran hacer una diferencia en el tema de definirse. Pero lo que pasa es que como tienen miedo, no están interviniendo y están ganando lo que tienen la valentía de atacar. Porque tú sabes que la ignorancia y la baja autoestima es muy atrevida. Es muy atrevida. Y tiene la intención de dañar. Es lo más fácil, porque tú lo único que quieres es dañar. Cuando tú quieres aportar es más difícil, porque tú tienes que dejar huella sin pisar a nadie. Y eso es lo difícil. Pero entonces hay otra cosa, y por último ya, y volvemos al principio para terminar. También pasa que las personas que se definen generalmente, o no generalmente, en muchos casos se perciben como roca izquierda, como negativa, como viene este o esta a fuñir la paciencia, ¿entiendes? Simplemente porque están defendiendo una idea. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Por eso volvemos al inicio, donde te pregunté que si te atacan, y lo otro, porque entonces en las redes atacan a las personas que defienden una idea, que la defienden, o sea, que la defienden con base, sin agredir, sino yo pienso esto y sí, yo estoy de acuerdo con esto, sí, yo no estoy de acuerdo con esto. Entonces la atacan. Mira que es un tema que habla mucho de lo que decíamos al principio. En una sociedad mediocre no quiero decir de que la gente son malas,
de que las personas son... Personas conformistas, digamos. sino o sea. de personas que no les enseñaron que valen, que son suficientes y que su esencia es importante, lo que le duele mucho la luz de las ideas de los demás. Porque es que yo no puedo llegar ahí. Es que yo no, ¿por qué yo no puedo opinar como ella? ¿Por qué yo no puedo decir? ¿Por qué yo no puedo construir un diálogo así? Entonces, como no lo puedo lograr, yo veo eso muy arriba. Lo que hago es que jalo al otro. ¿Para qué? Para llevarlo a mi fondo, donde yo estoy. Entonces, abuela siempre decía, si no te atacan, no estás haciendo un buen trabajo. Porque al árbol que no da frutos, no se le tira piedra. Nunca se me olvida. Yo decía, abuela, pero ¿y por qué tú dices eso? Cuando tú estés más grande te vas a dar cuenta. Yo siempre he dicho que hay algo que se llama sabiduría, que ella lo tenía. Mi abuela no llegó a la universidad. Ni siquiera terminó la escuela. Pero tenían algo que no se lo daban los libros. Esa sabiduría que te da la vida, las experiencias vividas y ese conocimiento que tú vas adquiriendo cuando tú observas y cuando tienes la suficiente humildad de escuchar historias que te aporten y sobre todo aprender de la propia. Yo entiendo que el tema de definirnos nos da una tarea a todas las personas que nos están escuchando y es aprender a saber quiénes somos. Porque cuando nosotros definimos quiénes somos, les damos a los otros, a los demás, el permiso para que también sean. En el momento que tú te defines y me dices quién tú eres, qué te gusta, qué no te gusta, qué tú no toleras, qué tú comes, qué no comes, tú me estás diciendo a mí, haz lo mismo. Claro. Y esa es la grandeza, que podamos sentarnos en una mesa y que tú seas vegetariano y yo sea carnívora y podamos tener una conversación linda, comiendo tú vegetal y yo carne, sin que tú quieras ponerme a mí lo vegetal y yo no te tenga que dar un trozo de carne. Oye, venía a decirte, porque tú eres vegan ahora. Es salaca. Salaca, tú eres vegan. ¿Me entiendes? O sea, eso debería ser la riqueza de la humanidad. No, y sobre todo también que si usted escuchó este podcast, este episodio, y le gustó, también que le den al botón de suscribirse. Gracias. Claro, porque si suscriben, van a poder estar enterados de cada episodio que publicamos cada semana. Y no de solamente El Aine y el Jefe. Pero no solamente eso. Si usted quiere aprender un poquito más cómo definirse, usted tiene que leer Crisis y Liberación. Y llame ahora. ¡Llame ahora! ¿Y qué es Crisis y Liberación? Es mi primer libro, es mi autobiografía donde cuento mi historia, donde cuento mis caídas, mis errores, mis crisis. Y le enseño a la gente que no es cierto que nosotros somos lo que nos pasó. Nosotros somos eso que decidimos hacer con lo que nos pasó. Oh, pues está muy bien. ¿Y dónde yo lo consigo ese libro? Ese libro tú lo encuentras en Amazon. Amazon.com. Exacto. Bueno, en Amazon sí. Dilo tú, jefe, porque tú lo dices más bonito. Que yo lo digo más bonito. Claro, o sea, más... No, pero no... Tú sabes Ay, no, todas las no, direcciones. linda. Sí, dilo tú. Tú eres el jefe, acuérdate. Ya, en Amazon. Y nada más en Amazon. Bueno, para el mundo entero en Amazon está disponible en formato digital y en formato físico. Y para, en el caso local, de República Dominicana específicamente, pueden entrar también o por Amazon para los que tienen servicio de courier o entrando a hackeemoselsistema.com y ahí lo pueden ordenar, aunque ya se acabaron los que mandamos a buscar Eso te ahora iba a mismo, decir. pero vienen 30 libros más, así que entren ahora y reserven Entra suyo. ahora. Llame ahora y reserva el tuyo. Pero también está en iBooks. Sí, también está en iBooks de Apple, está en Barnes & Noble, ¿Dónde? en Barnes & Noble. La tuya, por si acaso. En en la mayoría de las plataformas de libros electrónicos más comunes, más reconocidas, mejor dicho, lo pueden encontrar. Crisis y Liberación, lo buscan así o buscan como El Aine Feliz en Amazon también. Nada, después me cuentas qué le pareció. Nos vemos en el próximo episodio de El Aine Y el Jefe. El Jefe. Bye. Bye bye.